Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio. Gracias por acompañarme en una emisión más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a hablar de los mediums, de esas personas que aseguran, afirman, pueden comunicarse con los fantasmas, con los muertos. Pero antes, quiero saludar y agradecer muy en especial a mi querida amiga Lili de los Santos. Muchísimas gracias, Lili de los Santos, por tu apoyo. Mil gracias. Y este programa va dedicado especialmente a ti. Bueno, los mediums. A lo largo de estos programas que hemos realizado, hemos mencionado a los mediums, que bueno, nosotros hemos sabido que son personas que presuntamente tienen comunicación con los fantasmas, con los muertos, que pueden comunicarse de manera telepática, otros lo hacen en sueños, y cuando digo que hay personas que lo hacen a través de los sueños, evidentemente los detractores podrían decir, podrían opinar, bueno, oye, pero fue un sueño, a lo mejor lo soñó, ok, pero en muchas ocasiones en esos sueños se revelan datos, se revela información que de otra manera una persona no podría conocer. Por muy sueño que haya sido, se da información que nadie más conocía, pues solamente el difunto, y que esa información se ha podido comprobar, demostrar. Un ejemplo muy sencillo es el caso de una persona que yo conocí, que me decía que su esposo había fallecido y él solamente sabía en dónde estaban los papeles importantes de la casa, como es, pues obviamente, el testamento, donde tenía el título de propiedad, la escritura de la casa, y solamente él sabía en dónde los había guardado. Ya que a su esposa, pues sinceramente, no es que no le importara, sino que ella decía que esos papeles importantes, su esposo era el que sabía dónde los guardaba. Lo malo fue de que el esposo no murió por alguna enfermedad, sino que fue en un accidente de carretera, tuvo un accidente fatal y entonces fue una muerte inesperada y pues comenzaron los problemas porque la señora no sabía en dónde estaban esos papeles y dónde estaban los papeles del panteón. Ellos necesitaban los papeles, pues ahora sí que del cementerio para poderle dar cristiana sepultura, y tenían ese problema que no sabían en dónde estaba el documento. De lo contrario, tenían que pagar el servicio completo y pues, era mucho dinero, dinero que en ese momento la señora no tenía. Entonces, pues sus familiares la ayudaron a buscar en su casa los papeles. Un momento difícil, evidentemente, porque estás velando a un ser querido y a pesar del dolor, de estar sumergido en el dolor, en la tristeza que sientes en ese momento, tienes que buscar ese papel tan importante para, pues obviamente demostrar que ya habías pagado el servicio y que no le costará a ella ni un peso. Finalmente, la señora ya cansada, pues imagínate, de velar a su marido y toda esta situación, ella se durmió y no creas que durmió mucho tiempo, no durmió más que una hora tal vez, y con esa hora le bastó para que su marido difunto le dijera en dónde estaban los papeles. Le dijo, detrás del mueble están los papeles, están en un sobre oculto en el mueble que está en la recámara. Y cuando ella despertó dijo, ah caray, soñé que mi marido me decía esto, pero pues más que comentárselo a alguien, inmediatamente ya que se despertó, fue detrás de ese mueble y efectivamente ahí estaban los papeles importantes como el título de propiedad o la escritura y los papeles del panteón. Entonces ya con eso la señora se salvó, la viuda se salvó de pagar pues el servicio completo. Así que bueno, este caso te demuestra que no necesariamente tienes que ser un medium para recibir comunicación con una persona que ya falleció. Esto no significa que la señora, no significa que la viuda pudiera ya
a raíz de esta experiencia pudiera comunicarse con todos los difuntos. Obviamente no. Solamente fue en esa ocasión, que era una ocasión especial. Pero hay personas que aseguran que todos los días pueden comunicarse, o vaya, si no todos los días, de una manera muy frecuente, pueden comunicarse con los difuntos, con los muertos, que tal vez no tengan ninguna relación con ellos. Así que bueno, a esas personas se les llaman mediums. Los mediums son personas capacitadas para ponerse en contacto con seres del más allá, pero esta comunicación requiere de ciertas técnicas, cada una de ellas diferente a las otras, y de entre las cuales cada medium se especializa en una sola para comunicarse con los espíritus. Así podemos diferenciar 4 clases de mediums, atendiendo a la técnica utilizada para efectuar su labor. El medium tiptólogo, que es aquel que se comunica con los espíritus por medio de la mesa giratoria o incluso de la ouija, y el lenguaje de los golpes o raps dados en un orden convenido. Esto, bueno, pues obviamente nos recuerda a las hermanas Fox que platicamos hace poco. Cuando hablamos de casas embrujadas, hablamos de ellas. Otra clasificación de los mediums es el medium psicográfico, el cual mediante su mano, dirigida por los espíritus, escribe automáticamente los mensajes de estos. Es decir, la escritura automática. Seguramente ustedes han escuchado hablar de esto o han visto algunas fotografías de los mediums con los ojos cubiertos, con los ojos tapados y escribiendo pues los mensajes que aparentemente los muertos les brindan. Otra clasificación de los mediums es el medium incorporante, que permite que el espíritu se introduzca en su cuerpo y se comunique a través de su voz. Esto, tal y como lo vimos en la película The Ghost, el fantasma del amor, donde pues esta medium, Whoopi Water, o ¿cómo se llama? Whoopi Whopper, no me acuerdo, no soy gran fan de ella. Pero hay una escena donde Sam, protagonizado por Patrick Swayze, se le mete al momento de que quiere comunicarse con Molly. Ya al final, casi al final de la película, vimos cómo se introduce en el cuerpo de la medium para poder tener contacto nuevamente con su amada, ¿no? Entonces, también es bien peligroso esto del medium incorporante, porque pues puede ocasionar que el fantasma, una vez que se ha introducido en el cuerpo de una persona que funge como su medium, como su medio de comunicación, ya no quiera salirse, ¿no? Lo que sería pues una posesión fantasmal, más que demoníaca, una posesión fantasmal. Otra clasificación del medium es el medium materializador, quien se sirve de su fluido para hacer aparecer un ectoplasma. Siempre que se ha procedido a experimentos de control científico sobre este último tipo de mediums, no se ha podido probar nada. Al parecer, este es el método más empleado por los impostores, debido quizá a su espectacularidad. Entonces, pero hay una historia de un tal David, no me acuerdo de su apellido, que él lograba materializar, Jackson David, si no mal recuerdo, lograba materializar manos que los presentes podían saludar, podían estrechar la mano, podían tocar la mano de el fantasma, del espíritu. Por eso este señor Jackson Davis, que inclusive podía levitar y, bueno, más que levitar, volar, salir por una ventana y entrar por otra, era algo increíble para su época, y que nunca se demostró que este señor fuera un fraude, sino que era en verdad un medium que pues se había ganado de mucha fama y pues también dinero al hacer este tipo de demostraciones, pero nunca se demostró que fuera un farsante, ¿ok? Entonces sí hay mediums que pueden materializar pues a los fantasmas.
El endocrinólogo Dr. Alain Ashaili, tras un estudio estadístico sobre casi 1 millar de mediums en todo el mundo, constató que la gran mayoría de ellos presentaban unas características físicas similares a las cuales él considera síntomas de la facultad de ser mediums. Estas son fragilidad capilar, lo cual conlleva a que la mayoría de los sujetos sufren pequeñas hemorragias, que bien podrían explicar el origen de los estigmas observados en algunos místicos. Distensión de los ligamentos articulares, especialmente en la articulación de los tobillos. Hiperestesia epigástrica, o lo que es lo mismo, sensibilidad excesiva de las vías digestivas. Hipertricosis, producto del desarrollo anormal del sistema piloso, es decir, del pelo. Hinchazón abdominal antes de la regla en las mujeres mediums. Obviamente esto no quiere decir que por el mero hecho de llegar a padecer todas estas anomalías físicas, una persona ya posea una capacidad mediúmnica, o sea que puedan ser mediums. Y pues obvio, es bien interesante todo esto, como hay personas que efectivamente tienen esta sensibilidad, facilidad, algunos prefieren nombrarle el don de comunicarse con los muertos. Me acuerdo hace muchos años que conocí pues a una mujer que se nombraba ella Norma, bueno, así me dijo que se llamaba Norma, y que tenía facultades de medium. Ella podía comunicarse con los muertos y que inclusive era tanto, bueno, con tanta frecuencia ella lo realizaba, que les llamaba cariñosamente que eran sus pacientes, que lo único que buscaban era precisamente, en algunas ocasiones, más que llegar a cumplir alguna meta, algún objetivo, era en realidad ser escuchados para que pudieran descansar en paz. Entonces había fantasmas que necesitaban expresar algo, decir algo, sacarlo, no quedárselo, que alguien los escuchara para poder descansar en paz, y Norma lo hacía. Entonces había seres que también se le manifestaban, muertos que tenían algunas faltantes en su piel, en su rostro, los llamados descarnados. Entonces había algunos casos realmente muy fuertes que Norma tenía que atender, porque no todos los fantasmas se manifiestan de la misma manera, de la misma forma. Hay algunos fantasmas que se manifiestan tal y como fueron en vida, que inclusive parecen normales, parecen que estás platicando con una persona normal, pero que en realidad ya ha fallecido. Y hay otros espectros, otros fantasmas, que se manifiestan pues con faltantes en el rostro. No tienen piel, ya algunos se ven como calaveras, que es una imagen realmente impactante para cualquier persona, para cualquier medium. El hecho de hacer contacto con una calavera pues debe de ser terrible. Ok, y los que no tienen la facultad de mediums utilizan otros métodos, otros medios para entablar comunicación. Electrónicos, esto se llama transcomunicación. La transcomunicación no es más que la tecnología puesta al servicio de la comunicación con el más allá. Así pues tenemos que los veladores espiritistas y mesas parlantes, así como los ruidos raps, los que son los golpes de los primeros años del espiritismo, dieron paso a técnicas más complejas como la escritura automática o a la famosa tabla Ouija. Después llegó el turno de las psicofonías, donde el magnetófono y el micrófono suplieron pues al viejo método de los mediums. Y ahora, como pues ha avanzado tanto ya la tecnología, podemos tener nuevas herramientas más eficaces para lograr evidencias del más allá. Pero esto lo mencionaremos en otro programa. Vamos a mencionar cómo podemos captar. Tal vez no es que esto sea tan sencillo, tal vez pases mucho tiempo, pases tal vez muchas horas haciendo estos experimentos para lograr una psicofonía,
o captar algo en video, pero esto lo trataremos en otro video. Así que espero que este programa cortito pero bonito te haya gustado. Muchísimas gracias por escucharlo. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.